Buenas tardes, bienvenidos a su canal de Mentes Financieras. Yo soy Fernando Baeza, soy embajador de Financieramente y pues nuevamente nos toca el día de hoy estar con Rui, un invitado que ya algunos conocen. ¿Cómo está Rui? Hola Fernando, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Es la primera Qué vez que nos vemos, qué gusto Sí, conocerte. igualmente. Este, pues el día de hoy nos vas a platicar un poquito sobre finanzas para padres. Creo que, digo, yo no tengo la fortuna de ser padre aún, pero me parece que precisamente este tipo de pláticas son para prepararnos un poquito para lo que viene en nuestro futuro, esperemos para todos. Para los que no, pues también qué buena decisión. Y pues coméntanos, ¿qué nos preparaste el día de hoy? Padrísimo, Fernando. Pues hoy quiero platicarles un poquito lo que hemos estudiado. Yo también aclaro que no, no soy padre. Bueno, solamente tengo un perrijo, que es algo cada vez más común con los millennials, pero he estudiado bastante el tema. Nosotros siempre le decimos a nuestros clientes que es muy importante no solo preparar el dinero para los hijos, sino también preparar a los hijos para el dinero, ¿no? Esta idea básicamente lo que nos dice es que uno de los legados más importantes que podemos dejar a nuestros hijos es precisamente darles las herramientas y los elementos para que eduquen a sus hijos no solamente a administrar bien su dinero, a que no se echen a perder con el dinero, sino que además también tengan una relación saludable, ¿no? Es un tema muy controversial de alguna forma porque hay interpretaciones o visiones del dinero pues casi tan diversas como hay personas, ¿no? Que digamos, podríamos hacer ciertas generalizaciones. Sabemos que hay familias en las que, por ejemplo, en la comida o en la cena no se debe de hablar de dinero, no es bien visto. ¿No? También algo muy típico en las culturas latinas es que pues la riqueza o el enriquecimiento puede asociarse de forma negativa, ¿no? Esto que luego hasta tiene un contexto más religioso, ¿no, Fernando? De que, oye, los ricos opresores, ¿no? ¿No? Mientras que en otras culturas, por ejemplo, más anglosajonas, no sé si sea el término adecuado, pero por ejemplo, donde el protestantismo tuvo una mayor penetración, vemos que la riqueza y el dinero y la prosperidad son símbolos no de ser piadosos, sino de ser prósperos y estar haciendo las cosas bien, ¿no? Delante Sí, de sí. la divinidad. Y entonces ser prósperos es una consecuencia de que somos buenos. Entonces, hay cosas muy complicadas que van hacia este tema de los paradigmas y la cultura y como que la visión. Pero lo importante aquí es que hoy podamos transmitir como algunas ideas muy concretas sobre cómo darles a nuestros hijos estas herramientas, ¿no? Entonces, hoy quiero platicar contigo un poquito a forma de una charla, una conversación, eh, este tema de cómo podemos preparar a los hijos para el dinero y no solamente preparar el dinero para los hijos. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es cómo preparar el dinero para los hijos, ¿no? Entonces, aquí yo lo que te preguntaría es, ¿cuál crees que es uno de los gastos o inversiones o desembolsos de dinero más importantes que van a hacer los padres eh, pensando en sus hijos, ¿no? O considerando como desembolsos relacionados con los hijos? Le creo yo, a ver si no me equivoco, creo yo que de los más importantes o el más importante viene siendo la educación. Ujú. Exactamente. Definitivamente, esto también cambia mucho en el contexto de cada familia, pero la educación es uno de los desembolsos más fuertes. Para muchas familias va a ser el gasto o el egreso o la salida de dinero o la inversión, depende cómo se quiera ver, más importante, sobre todo cuando incorporamos educación privada a nivel preescolar, primaria, ¿no? Secundaria, preparatoria. Y sobre todo si los padres van a terminar financiando educación privada, ya sea en México o en otros países, eso se vuelve
por mucho el gasto más fuerte que hace, ¿no? Para otras familias puede tener más peso el tema de la manutención, ¿no? La alimentación, vestido, gastos. Casos incluso, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que para las familias con hijos, o sea, para las parejas o los padres, madres, padres que tienen hijos, definitivamente se va a volver dar manutención y dar educación, sobre todo si es privada, pero incluso cuando se trata de educación pública, eh, también esto genera costos importantes. Va a ser el desembolso más importante que van a hacer durante un par de décadas de su vida, ¿no? Bueno, además ya ves que ahora es tendencia también que luego hasta los hijos millennials en sus 30 y altos siguen con los Siguen. padres. Entonces, bueno, a veces son más allá de 20 o 25 años que tienen que estar desembolsando estos costos. Las cifras cambian muchísimo. Nosotros hemos hecho los cálculos en diversas ocasiones, pero supongamos que un matrimonio de profesionistas independientes o pequeños empresarios que optan por digamos que tienen una hija y quieren darle educación privada desde el principio, ¿no? Preescolar hasta educación universitaria, estamos hablando de que van a terminar desembolsando varios millones de pesos en valor presente. O sea, el valor hoy de lo que van a desembolsar durante los 25 años son varios millones de pesos. O sea, estamos hablando de cantidades tremendas de dinero. Y si además consideramos el valor futuro de ese dinero, bueno, pues, ¿no? Por eso, si mal no recuerdo, ¿no? Los que somos queretanos, creo que la corregidora y el corregidor no tenían hijos. Ya estoy ahí desvariando, pero entre otras cosas creo que eso explica que eran bastante ricachones, ¿no? Se ha hablado mucho de esto, ¿no? Hoy las parejas que les llaman dinkies, los mercadólogos, que es Double Income No Kids, pues tienen un gran poder adquisitivo, ¿no? Porque no tienen que estar desembolsando en los hijos. Entonces, lo primero que quisiera tratar hoy, para aquellos que están en la etapa como pareja o como madres o futuras madres o futuros padres, porque también se habla, ¿no? De estos figuras maternales o paternales independientes o madres solteras, padres solteros. La idea es que es muy recomendable empezar a ahorrar y a crear una especie de fondo de emergencias pensando en tener hijos, ¿no? Si uno tiene la oportunidad de planificar una familia, resulta muy conveniente anticiparse a una serie de eventos o gastos o desembolsos que vamos a tener que estar haciendo como padres, ¿no? Entonces, recomendaciones generales para aquellos que quieren tener hijos y aún no los tienen, pero sí están en sus planes. Primero, empezar a definir la calidad de vida que quieren darle a sus hijos. Ese es un punto muy importante, ¿no? Nos hemos topado con padres que dicen, bueno, para mí no es tan importante que mis hijos vayan a una universidad privada, ¿no? Por mí que vayan tenemos excelentes universidades públicas en México, en Querétaro está, por ejemplo, la Universidad Autónoma, está la UNAM, entonces eso no me preocupa tanto, pero sí me gustaría mucho que a lo mejor terminando su preparatoria se puedan ir a pasar una estancia en otro país, aprendan otro idioma, ¿no? Entonces, ok, eso es totalmente aceptable, los quieren mandar como una especie de año sabático, bueno, eso va a tener un costo importante, ¿no? Hay familias que lo que le dan prioridad es a la educación privada, que desde que son pequeñitos puedan ir a X o Y tipo de escuelas, que también va a tener costos importantes. Temas tan particulares como, okay, ¿cuánto pensamos gastar en vestido, en entretenimiento, en actividades extracurriculares o en actividades fuera de la escuela para los hijos? Porque meter a mi hija o a mi hijo a clases de piano, a clases de ballet o que tenga X y Z actividades por la tarde, todo eso tiene costos, ¿no? Y entonces lo primero que es muy sano es cuestionarnos, ok, si queremos tener hijos, ¿qué estilo de vida nos gustaría darles? ¿Y cuánto cuesta? ¿No? ¿Cuánto cuesta hoy? ¿No? Por ejemplo, si para mí va a ser muy importante que mi hija pueda tener la posibilidad de desarrollar una capacidad o habilidad artística o tiene mucho interés, por ejemplo, en pintar o hacer dibujo o teatro
y eso me lleva a tener que pagarle clases adicionales, bueno, poder de alguna forma estimar ese costo, ¿no? Claro. Por supuesto que a esto hay que sumar todo el tema de cuando uno va a tener hijos, bueno, los costos relacionados, ¿no? O los gastos relacionados con el embarazo, ¿no? Las visitas a la ginecóloga o el ginecólogo, todos los chequeos médicos, todo lo que hay que ir comprando, ¿no? Cunas, ropa. Así es. Todo eso es una serie de gastos bien importantes que lo ideal es poder anticiparse. En muchos casos, sobre todo, y que es muy común, no planeamos tener hijos o no es algo que tenemos previsto y a veces es más sorpresivo, ¿no? Y entonces, eso ya nos pone en especie de TikTok, ¿no? Tenemos ahí un cronómetro diciendo, ok, bueno, en una X cantidad de meses nace tu bebé, entonces, bueno, tienes que ya empezar a planificar eso, ¿no? Idealmente, y esto va a los que quieren ser padres y aún no lo son, vayan preparándose financieramente para esto. Entonces, consejos bien importantes, vayan definiendo a corto, mediano y largo plazo qué calidad de vida les gustaría para sus hijos. Y den prioridades, es decir, tampoco tenemos que ser realistas con nuestros ingresos y nuestra capacidad financiera, ¿no? Para mí es más importante la educación, la escuela o las actividades fuera de escuela o, por ejemplo, el poder darles, por ejemplo, que tengan bienes materiales, juguetes o decoración en su cuarto. ¿Qué es lo que Exacto. para nosotros como padres es prioritario? Y entonces poder presupuestar, ¿no? Eso es algo que hace muchísima diferencia. Un tip que les recomiendo mucho también a aquellos que están planeando pronto tener hijos, acérquense a un buen agente de seguros. ¿Sí? No es mi especialidad el tema de los seguros de gastos médicos mayores, pero aquellos que quieren aprovechar que la mayoría de las pólizas de seguros de gastos médicos mayores tienen un beneficio de maternidad, le llaman estas pólizas. Entonces, básicamente te apoyan un poquito financieramente con los gastos a la hora del parto y demás. Pero lo que es más importante para mí cuando se trata de una póliza de un seguro de gastos médicos mayores es que te cubre, es decir, si ya estaba la madre cubierta por esa póliza, por lo menos me parece que son 10 meses, ya no recuerdo bien, a lo mejor alguien nos puede recordar en la audiencia, creo que son 10 meses o 11, 13 meses, por ahí está en ese rango. No pueden hacer el bebé antes Ok. de 10 meses de haber contratado la póliza, ¿no? Entonces, Claro. lo que las aseguradoras no quieren en específico es, híjole, ya nos dimos cuenta que estamos embarazados y ahora sí contratamos el seguro de gastos Claro. médicos mayores. Eso no aplica. Para que el beneficio de maternidad esté, por lo menos, si mal no recuerdo, tienen que haber pasado 10 meses de que se contrató a que A que nació nazca. el bebé, ¿no? Entonces, eso es bien importante y yo lo digo, mi hermano más chico tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy claro, porque además no teníamos el conocimiento en esa época, la importancia de tener la protección, la madre, de un seguro de gastos médicos mayores, porque si hay algún mal congénito o alguna complicación en el embarazo, vas a estar cubierto o cubierta por la póliza, ¿no? Entonces, esa es otra recomendación bien importante, Importante. ¿no? Ahora, ya que tenemos, digamos, un poquito trabajada esta parte de la planificación sobre qué tipo de vida queremos que nuestros hijos tengan y la empatamos con Las posibilidades. las posibilidades exactamente, tenemos que entonces comenzar también a planificar hacia el largo plazo, porque lo más fuerte en gasto generalmente sucede hacia los años donde nuestros hijos son más grandes. Y como tú bien decías hace rato, Fernando, el tema, por ejemplo, de la educación, la universidad privada, termina siendo uno de los gastos más fuertes. Ahora, ¿tú cómo pensarías que puede una madre, un padre, una familia prepararse a largo plazo para poder enfrentar gastos como costos de universidades, ¿no? ¿Qué se te ocurriría?
Híjole, ahorita, en estos tiempos yo creo que está un poquito difícil. Ujú. Yo creo que lo mejor debería ser el ahorro. No sé, tal vez un tipo de ahorro pequeño, pero constante. Y digo, hay muchos lugares donde ahorras y te dan un beneficio mínimo, puede ser, no sé, un 6-7% de interés por ahorrar ahí. Estoy hablando como de cajas populares, puede ser, ese tipo de lugares, pero que al final de cuentas, pues es un fondo de ahorro que tú ya sabes que es para eso. Y digo, si, porque también puede llegar el caso que el joven ya no quiere estudiar, que tú sí, o sea, como ahorita sucede en muchísimos casos que el chavo quiere ser pintor y decide que no va a estudiar una carrera. Pero digo, los papás estuvieron preparados y chico o grande, el ahorro, pues es mejor que no tenerlo. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que una de las cosas que los padres pueden ir haciendo para preparar el dinero para los hijos es, ya sea porque lo utilicen en educación universitaria o porque los manden a otro país a vivir una experiencia, un año sabático, o porque los ayuden poniendo un negocio, o simplemente sea un regalo de hija, hijo, ya tienes tu educación, nosotros ahorramos este dinero para ti, o a lo mejor los papás deciden quedárselo y usar eso para su retiro, es totalmente válido, pero aquí lo importante es generar opciones. Y lo que nos hemos topado es con muchos padres que ya sus hijos están en los 14, 15, 16 años y dicen, híjole, en 3, 4 años mi hija va a entrar a la universidad, me gustaría que nosotros podamos pagarle una universidad privada de este estilo y el costo es tan abrumador que muchas veces la única posibilidad es pedir un préstamo, becas, financiamientos. Entonces, algo que podemos aprovechar siempre es el poder del interés compuesto, ¿no? Si yo empiezo a separar cuando mi hija o mi hijo nace un poquito de dinero, 100, 500, 1000 pesos, 5000 pesos, depende de mi capacidad, pero desde que nace voy separando un poquito de dinero y lo invierto, ¿no? No solamente hay que ahorrarlo, sino invertirlo para que vaya generando un fenómeno de interés compuesto y vaya creciendo de forma exponencial. Aquí la idea es que si yo hago las cosas bien en 15, 18 años, yo lograría duplicar el capital que aporté, ¿no? ¿Ok? Están, como tú dices, las opciones, por ejemplo, las cajas populares, que hay que cuidar mucho que estén bien reguladas, que tengan buenas calificaciones, tienen una protección ahorita que son más o menos arriba de 160,000 pesos, un banco te protege hasta más o menos 2.6 millones de pesos. Hay productos de aseguradoras, hay que cuidar mucho porque algunos de esos productos son muy rígidos, muy restrictivos. Si no cumples hay penalidades fuertes, pero pueden ser una opción interesante. A mí me encantan las alternativas en las que puede uno invertir a través de casas de bolsa, fondos de inversión, algunas aseguradoras en fondos indexados, ¿no? Entonces yo ¿Ok? puedo ir separando 1000 pesos al mes, 2000 pesos, cantidades razonables, y se va a invertir, por ejemplo, en bolsa en Estados Unidos, siguiendo a las compañías más grandes de ese país, o a las compañías más grandes del mundo, o a las empresas tecnológicas más fuertes. Y es una especie de rendimiento como ir subiendo escaleras con un yoyo, ¿no? Sube y baja, pero la Cada tendencia de vez va largo más alto. es más alta, ¿no? Claro, Ok. cada quien tiene que ahorrar e invertir con lo que entiende y conoce bien. Bien importante no invertir en algo que no entendemos o no conocemos. Ok. Pero si uno lo hace bien, potencialmente lo que ahorra en 15, 18 años, el capital lo duplicamos, ¿no? Invirtiendo en instituciones seguras, bien calificadas y con inversiones muy recomendadas por los expertos, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las recomendaciones de forma muy simple, iniciales, para aquellos que quieren preparar el dinero para los hijos. Ahora viene la parte más complicada, que es cómo puedo preparar a mis hijos para el dinero. Y entonces aquí lo primero que tienen que cuestionarse los papás, Fernando, es que cuál es como madre, como padre, la visión que tienen sobre el dinero. Ok. Y creo que aquí es donde se vuelve mucho más complejo y uno tiene que ser muy honesto, porque aquí el ejercicio inicial es reflexionar sobre cuáles son nuestras creencias y nuestros principios. Por ejemplo, yo quiero transmitirle a mis hijos la idea de que la felicidad no la van a alcanzar con el dinero y con los bienes materiales.
correcto. Esa es una visión que yo comparto, ¿no? Yo creo que no puede uno buscar el dinero como un fin y que no va a encontrar ahí la felicidad. Sin embargo, también creo que estando en un mundo físico, material, es importante aportar valor a nuestra comunidad, a nuestro entorno, ser productivos y poder generar un nivel de ingresos que nos permita tener una calidad de vida digna y tener opciones, ¿no? Poder decir, oye, me gustaría ir a este tipo de institución o me gustaría tener este tipo de calidad de vida y tener la alternativa, ¿no? Creo que eso es muy importante en el espacio de libertad de cada persona, ¿no? No se trata de ganar millones y millones, que es lo que muchas veces ya vemos en las redes sociales, ¿no? Con estos gurús que meten todas estas cosas. Pero principalmente, en mi caso, el principio rector es que si yo crezco como individuo, como persona, me desarrollo aptitudes, actitudes, tengo la capacidad de generar valor a otros, ese valor que aporto a mis clientes, a mi entorno, a mi comunidad, a la empresa en la que trabajo, regresa en forma de dinero. Finalmente, recordemos que el dinero no es más que una idea, es un método de intercambio. ¿No? Realmente es lo que está detrás del dinero lo que importa, ¿no? Ese valor que aportamos. Entonces, a mí lo que me gustaría transmitirle, y este es un ejemplo, a mis hijos, es que si ellos se convierten en personas que siguen sus pasiones, sus gustos, aprenden, desarrollan estas habilidades, estas capacidades y luego las hacen útiles para aquellos que están a su alrededor, esto les va a retribuir, ¿no? De forma económica y el dinero les va a permitir tener alternativas y tener opciones y poder no solamente comprar los bienes materiales que quieren, sino lo más importante, para mí, es la motivación por la que uno debe de aprender mucho de finanzas personales, aunque sea artista, científico, amo de casa, lo que sea, ¿no? Claro. Tienes que dominar tus finanzas para poder recuperar tu tiempo, para poder lograr esa independencia, ¿no? Porque al final, si uno va viviendo al día y tienes que trabajar a fuerza para poder comer y tener vestido y salud y vivienda, pues eres esclavo de eso, ¿no? Entonces, Claro. ese es el fin último. Entonces, si yo creo eso, si ese es el paradigma que a mí digamos, me rige, entonces tengo que ayudar a mis hijos a entender, ¿no? Entonces aquí viene ya la segunda etapa. Primero tenemos que definir cuáles son los principios que queremos compartir y tenemos que tener mucho cuidado y aquí es donde hay que, en esta primera etapa de entender qué es lo que nosotros queremos, identificar cuando hay paradigmas erróneos, cuando, por ejemplo, hay personas que tienen una relación tóxica, por así decirlo, ¿no? O una imagen negativa del dinero. Y esto es terrible porque si lo transmiten a los hijos, pueden poner ahí un mal cimiento o una base en la que sus propios hijos vean de forma negativa el dinero y entonces se vuelve un paradigma en el que consistentemente estoy tomando decisiones para estar sin dinero porque de chiquito me hicieron creer que el dinero es malo, ¿no? Entonces este es un punto bien importante. Hay muchas personas que por diferentes situaciones que les ha tocado vivir, desde pobreza, injusticia, abuso, hay muchos motivos, hasta temas religiosos, sociales, tienen una relación tóxica o errónea o malos paradigmas sobre el dinero. Recuerden que el dinero no es más que una herramienta, no mismo que tener un cuchillo, que el internet, que cualquier herramienta, la puedes usar para bien, la puedes usar para mal. Sí. Eso está en la capacidad de cada quien. Pero si nosotros hacemos una encuesta, prácticamente y vámonos con personas que tienen pocos recursos, definitivamente más ingresos les ayudarían a tener una mejor calidad de vida. O sea, eso creo que es piso parejo para la inmensa mayoría de las personas. Muy pocos dirían, no, prefiero yo irme ahí a un cerro y estar totalmente aislado y vivir de lo que la naturaleza me da, ¿no? Entonces, reconociendo eso, sí queremos lograr o queremos ayudar a nuestros hijos a poder ser autosuficientes y a poder tener ingresos que les permitan vivir dignamente y que les den opciones y que no tengan que estar toda su vida viviendo al día, como se dice típicamente, ¿no? Entonces, lo primero es identificar esos paradigmas erróneos y empezar a leer
informarse. Hoy existen incluso muchos programas de educación financiera para padres, programas de finanzas personales, como lo que hacemos aquí en Financieramente, para que uno pueda, de cierta forma, ir reconfigurándose. Entonces, este paso tal vez es un poquito denso y es un poquito abstracto, pero lo que quiero transmitirles hoy a los padres o futuros padres es, si yo no tengo una adecuada visión o un buen entendimiento del dinero, voy a transmitirles esas ideas negativas o esos malos conceptos o esos paradigmas erróneos a mis hijos. O sea, antes de hablar acerca de dinero con ellos o transmitirles emociones o ideas sobre el dinero, tengo que plantearme muy bien qué es lo que creo y sobre todo qué quiero transmitirles a ellos. Porque además, finalmente, pues, los niños son... Absorben todo. Claro. Exactamente, ¿no? Ahora, yo te preguntaría, Fernando, ¿cuál sientes o qué paradigmas tú podrías decir que aprendiste sobre el dinero cuando eras chico? No solo de tus padres, sino del entorno, escuela, amigos. ¿Qué, qué, Hij- qué Híjole, yo te acuerdas? creo que de lo que me acuerdo es de que pues yo veía que con el dinero, sí, efectivamente no era la felicidad, pero yo veía que se batallaba menos en casas de amigos o primos que sí tenían más recursos, ¿no? Entonces, siempre fue como una aspiración, motivación buena hacia el dinero. Digo, por el otro lado, en mi casa siempre fue como el dinero, lo que tú dices, ¿no? El dinero no es malo, pero se pueden hacer cosas malas. Entonces, hay que saber usarlo y ganárselo. Creo que eso es lo que yo aprendí. Creo que para mí fue bueno esa forma de ver las cosas, pero eso es lo que, como el trasfondo que yo tengo del dinero. Exactamente. Creo que eso es muy valioso. Muchas gracias. Yo me acuerdo mucho también, por ejemplo, mis papás hubo una época, ¿no? Que había problemas económicos que era un motivo constante de conflicto, ¿no? O de problemas, Discusión. ¿no? De pleito. Y eso finalmente se queda muy marcado y para mí es una gran motivación tener la parte financiera en orden, ¿no? Entender que estar siempre viviendo por encima de nuestros medios, estar usando deuda, no generar suficientes ingresos para poder cubrir nuestras necesidades y nuestra calidad de vida, termina causando problemas. Y los problemas económico-financieros son una de las principales, si no es que la principal causa de divorcios, ¿no? Entonces, son temas muy sensibles, son temas complejos y tenemos que estar muy abiertos a reconocer como estos malos paradigmas, pensar, bueno, ¿cómo me hicieron ver el dinero? Por ejemplo, yo en algún momento estuve también, sobre todo en mi adolescencia, en un entorno más como religioso en el que se hablaba como que el ser rico es superficial, no es espiritual, ¿no? Hasta Llega a que... ser una distracción hacia, Y digo, en ese tema es una distracción exacto, hacia Dios. Así lo exactamente. maneja. Uh-huh. Exactamente, que cuando después lo evaluamos, hasta por ahí se dice, ¿no? El problema no es el dinero, es el amor al dinero, la avaricia, la Exacto. ambición, el corromperte, el perder tus principios. Entonces, todo esto a lo que va es, tenemos que tener muy claro qué conceptos o qué paradigmas, qué sentimientos queremos transmitir a nuestros hijos. ¿Qué evitar? Uno, hacerles creer que el dinero es malo. Esto es bien importante, sucede muchísimo. Eviten comentarios, reacciones, cualquier tipo de sentimiento o actitud que haga que los niños perciban el dinero como un ente malo, como algo que es dañino. Lo que uno tiene que enseñar es que la falta de principios, la ambición, por ejemplo, el robo, el ser corrupto, el hacer trampa, eso es malo, ¿no? Eh, pero el dinero puede ser una herramienta muy poderosa y se puede utilizar para ayudar. Entonces, si yo como madre o padre quiero transmitirle a mis hijos que deben ayudar a otras personas que a lo mejor no tienen las mismas posibilidades, no tienen los mismos recursos, entonces el paradigma adecuado es, tienes que aprender a ser productivo, tienes que seguir tus pasiones, crecer, desarrollarte para que puedas generar bien, económicamente bienes o riqueza o prosperidad económica y con eso ayudar.
Y entonces comienza uno a crear un círculo muy virtuoso en el que no fomento el materialismo, no enseño a mis hijos, tú vales por el coche que tienes o por tu celular o por tu ropa, sino por la capacidad de hacer bien con tu riqueza y tu prosperidad. Entonces cambia mucho a hacer un comentario como, no, los ricos siempre están jodiéndonos a los que somos empleados o cosas por el estilo, ¿no? Porque entonces eso empieza a marcar los paradigmas o la visión que pueden tener los hijos sobre el dinero. Entonces, bien importante cuidar esto y comenzar a enseñar a los hijos que el dinero no es algo que simplemente está ahí como un resultado natural, ¿no? Como alguna vez me topé con un niño que creía que la leche salía del Tetra Pak, ¿no? Y que los huevos llegaban, se generaban en el súper, ¿no? Muchos niños, y esto es curioso, porque padres que logran viniendo a lo mejor de pobreza o condiciones muy austeras, prosperan mucho económicamente, luego quieren evitar que sus hijos vivan lo que a ellos les tocó de chicos y entonces los sobreprotegen y les dan todo, por decirlo de una forma exagerada, ¿no? Pero no, prácticamente lo que quieren los hijos ahí está. Y entonces esos niños ya crecen o se desarrollan en esa prosperidad o en esa abundancia. Y no tienen también la sensibilidad de entender la escasez, que eso es muy importante, dan por hecho que siempre va a estar ahí el dinero y entonces aprenden a ser consumistas, ¿no? Aprenden a aprovechar los bienes materiales, se enfocan en eso, cuando el paradigma que hay que transmitir principalmente es hay que entender que tenemos que sembrar para cosechar, que el tener bienes materiales o el tener dinero, el tener satisfacción, viene por un proceso de trabajo, de esfuerzo. Entonces eso también es muy importante, porque incluso si yo soy una madre o un padre o una familia con mucho dinero y muchos recursos que voy a pasar eso a mis hijos, no quiero que tengan los paradigmas que hagan que se acaben esa fortuna, ¿no? Hay muchos estudios que hablan que para la tercera generación, más del 90% de las fortunas ya desaparecieron, ¿no? Porque precisamente está esta primera generación que desde cero crearon el patrimonio, pero ya las siguientes dos están más educados como a consumirlo, ¿no? A gastarlo, a darse la gran vida. No tuvieron esa ética del trabajo. Entonces, bien importante para aquellos padres que tienen muchos recursos económicos, aprendan también a fomentar en sus hijos este principio de si quiero algo, hay un esfuerzo y hay un trabajo para obtener. No es de a gratis, no está simplemente ahí, ¿no? Eso es bien importante, es crítico, porque entonces puedo yo ya fomentar en mis hijos una cultura no solo de trabajo, sino esta idea de poner una siembra para obtener mi cosecha, ¿no? No simplemente estirar la mano esperando obtener algo, ¿no? Entonces, bien importante eso, ¿no? Tener limitaciones, ¿no? De una forma saludable y fomentar el ahorro, fomentar la inversión. Una de las recomendaciones para los padres es CETES directo, está la opción de CETES niños, entonces como padres pueden abrirles a sus hijos una cuenta en CETES y entonces ellos pueden ir desde 100 pesos, ir ahorrando, van prestándole dinero al gobierno federal que les va a pagar intereses, ¿no? Y van comprendiendo esta idea de el poder hacer productivo el dinero, ¿no? Entonces no solamente es ahorrar, sino también empezar a invertir. Lo siguiente que sería crítico a la hora de educar a los hijos, y esto sobre todo conforme van creciendo más, se van desarrollando, es enseñarlos a correr riesgos de alguna forma, ¿no? Por ahí está esta frase que dice que el que no arriesga no gana. Entonces, creo que un principio clave para los padres, y aquí estoy pensando, por ejemplo, en lo que decía Malcolm Gladwell en su libro de Outliers, fuera de serie. Les recomiendo muchísimo ese libro. Y
cita este estudio en el que se busca entender, bueno, cuál es el factor más importante en el éxito profesional y económico de un grupo de niños muy inteligentes. Hacen un muestreo de niños con coeficientes intelectuales muy altos y los estudian durante su vida. Y entonces, al final, se dan cuenta que el IQ no es, o el coeficiente intelectual no es una variable crítica. Sí, porque al final estos niños súper inteligentes o muy capaces tenían al final, digamos, ya en su vida adulta, la misma distribución de X porcentaje muy exitosos, un grueso que están, digamos, ni muy bien ni muy mal, y otro porcentaje que están muy mal, como el resto de la población. Y lo que encontraron que era un punto determinante era, en los que son muy exitosos, es la confianza, ¿no? Entonces, algo que tenemos que impulsar en nuestros hijos es a generar la confianza de que ellos tienen el derecho. Y esta sería la idea central para mí. La autoconfianza. La autoconfianza. Okay. Justo eso, Fernando. Y eso es algo que incluso los adultos tenemos que seguir desarrollando y construyendo, porque constantemente hay un bombardeo hacia nuestra autoestima, ¿no? Uno abre redes sociales, abre Instagram, ¿no? O sea, oye, aquí estos veo que están viajando por el Caribe y por el Mediterráneo y vida de lujos y son como modelos y entonces, ¿no? Y sus coches y son famosos y yo no logro ni los 1000 seguidores en la página del Lignum y estos tienen millones y entonces uno constantemente se está enfrentando a esto. Tienen que recordar que somos suficientes y en esta idea somos suficientes, tenemos derecho a luchar por lo que queremos, por nuestros objetivos, nuestras metas, a tener una visión, a trabajar por eso, claro, con principios, con ética, con responsabilidad, pero eso nos debe de hacer proactivos, ¿no? Frente a nuestro entorno y a todo lo que es la vida. Y eso se transmite desde el trabajo, las relaciones, nuestra, digamos, responsabilidad civil. Si yo siento que tengo el derecho, tomo riesgos, me inconformo, lucho, ¿no? No me quedo pasivo. Y yo creo que ese es un gran mal en nuestra cultura mexicana por nuestra historia y el contexto. Hay cosas muy duras, ¿no? Donde muy fácilmente nos sentimos o menos o nos sentimos que no tenemos el derecho y eso es algo que hay que romper. Entonces, a los padres, realmente si quieren ir todavía de forma más profunda, no solamente hay que enseñarles una buena relación con el dinero de los hijos, no solo enseñarlos a ahorrar, a invertir, hablarles de términos económicos, comprarles libros, estimularlos a que hagan sacrificios hoy, ¿no? Pensando en que quieren comprarse algo, ok, sacrifica hoy algo, ahorras algo que hagas un precio para obtener eso en el futuro. No solo es ese tipo de paradigmas los que tenemos que transmitir, sino además generar en ellos la autoconfianza y ahí vienen temas como el cariño, el estar siempre en una posición de formación, de apoyo, de hacerlos sentir suficientes, no estar juzgando, ni burlándose, ni menospreciándolos, ni callándolos cuando quieren opinar, sino al contrario, transmitirles esa autoconfianza para que ellos se sientan con el derecho a ser prósperos, el derecho a luchar por sus sueños, el derecho a tener una vida digna, a que se les pague bien, a que si emprenden puedan vender sus productos y sus servicios, que los escuchen cuando van a ir a pedir un préstamo al banco. Ese paradigma de yo soy suficiente y tengo derecho a luchar por mis sueños y por lo que creo, creo que es muy importante, ¿no? Y al final, claro, hay que, como país, llevar eso a un nivel social, a un nivel comunidad, porque no se trata nada más de crear individuos ególatras, ¿no? Pero creo que en el contexto de México y de América Latina sí es muy importante que fomentemos ese derecho a, oye, ¿por qué no puedo yo también ser un día un emprendedor? ¿Y por qué no puedo yo ser un gran académico? ¿Y por qué no? Al contrario, sí puedo, ¿no? Y esa actitud alineada con otros buenos principios económicos y financieros debe ayudarnos a ver a nuestros hijos crecer, ¿no? De forma próspera financieramente, ¿no? Entonces,
Yo resumiría en esos tres principios muy importantes. Primero, definir muy bien como padres qué ideas, qué conceptos, qué paradigmas queremos transmitir sobre el dinero a nuestros hijos. Bien importante, ¿no? Dos, enseñarles los conceptos financieros básicos, ¿no? El ahorro, la inversión, la inflación, que construyan una relación de trabajo o esfuerzo, de siembra, para que puedan cosechar lo que quieran, ¿no? Ese sería el segundo muy importante. Y hacerlo una realidad, ¿no? No simplemente porque lloren o estiren la mano, darles lo que quieren. Claro. Eso es bien importante, porque si no, entonces vamos a tener adultos que no van a ser capaces de ser autosuficientes y de generar. Y tercero, crear la autoconfianza para que no se sientan limitados, no se queden con la única opción de trabajo o a lo mejor ya tienen un pequeño negocio y tienen toda la capacidad para crecer y desarrollarse o mejorar o innovar, pero si no está esa autoconfianza se pueden quedar ahí estancados, ¿no? Entonces, Claro. desde muy pequeños, ir cultivando este concepto de que son suficientes, que tienen derecho a una opinión, tienen derecho a luchar por lo que ellos quieren, y en lugar de apagar o de inhibir como las personalidades o esta individualidad en nuestros hijos, fomentarla. Claro, conforme van creciendo y se van desarrollando, va a ser muy importante incorporar esto a un sentido de comunidad, ¿no? Y de esfuerzo social, ¿no? Porque también tenemos que pensar en eso. ¿Cómo lo ves, Fer? Híjole, está bien interesante. Yo creo que también, digo, esto es enfocado hacia los padres que le enseñan a los hijos, pero yo creo que también identificando, digo, uno como padre, se podría decir, si uno identifica que no tiene esta autoconfianza, pues también uno trabajar en ella y uno aplicarlo, ¿no? Porque yo creo que si alguien como padre aplica esos 3 pasos durante su vida en él mismo y su hijo creciendo ve a su padre que, pues, que emprendió, que luchó, que hizo, pues yo creo que también por ahí sería una forma muchísimo muy buena de que los niños absorban eso y ellos lo apliquen. Totalmente, gracias, Fer, porque creo que ese es el punto central en esta plática. O sea, ¿de qué sirve que yo le hable a mi hijo o a mi hija de la importancia de ahorrar, invertir y prepararse para su retiro si constantemente yo estoy con mis actos siendo irresponsable, utilizando las tarjetas de crédito al tope, no pago, están bombardeando los bancos con las llamadas, vamos al centro comercial y compro de forma compulsiva? Al final lo más poderoso va a ser predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese cambio interno o interior como padres para poder ser primero un ejemplo y un modelo, ¿no? Y entender muy bien, ¿no? Esta parte en la que, porque a mí me parece impresionante, Fer, padres exitosos que prosperan, que desde nada, desde cero, construyen un negocio o carreras exitosas y son prósperos y luego sus hijos malcriados, todo el tiempo esperando que les den todo, ¿no? Entonces, creo que al final entender esto de la ley de la siembra y la cosecha, el sacrificio, el trabajo, la importancia, ¿no? De desarrollar la capacidad de generar valor, como un médico, como un artista, como un trabajador en una empresa. Las formas hay muchísimas, pero creo que sí darle ese respeto y ese honor al trabajo, al aportar valor, al crear también, ¿no? La innovación. Yo creo que México va a salir adelante no no por programas sociales exclusivamente, ¿no? Sino que algún día, aspiramos a que un día en México el hijo de un jornalero, de un minero, de un obrero,
o su hija puedan ser programadores, diseñadores gráficos, banqueros. Eso es lo que queremos para nuestro México, ¿no? Que todos podamos subir y desarrollar capacidades. Y lo más difícil es, si yo como padre puedo reconocer que a lo mejor no tengo los paradigmas adecuados, va a ser un gran esfuerzo transformarme para transmitirles los buenos conceptos a mis hijos. Pero lo padre de esto, Fer, es si yo logro cambiar mis paradigmas, de alguna forma alterar ahí la estructura de mis ideas, como que cambiar ahí los cables, empiezo a crear buenos principios financieros y buenos principios económicos en la búsqueda de darles un mejor futuro a mis hijos, puedo también terminar cambiando para bien mi propio futuro, ¿no? Y eso creo que puede ser un círculo virtuoso muy, muy padre y es algo que yo los motivaría. Todo empieza aquí y en estos paradigmas, en cómo, por paradigma es esta visión, ¿qué lentes me estoy poniendo hoy, ¿no? Los lentes de, no, el dinero es malo y los ricos son todos materialistas y abusivos, malignas clases medias, ¿no? Como ahorita he estado tanto ¿no? Y si son clases altas, peores, y me amargo y me quedo en este paradigma, o me voy a poner los lentes de, pues puedo usar YouTube para aprender inglés y meterme a cursos y me puedo poner a leer y puedo utilizar mi tiempo libre para aprender y puedo acercarme al banco para negociar algo con mis tarjetas de crédito y cambiar mis hábitos y empezar a emprender algo con mi familia y con mis hijos los fines de semana para generar un adicional. Yo decido qué paradigma, qué lentes, qué visión voy a tener. Si una fatalista y de derrota o una que como dice la frase, primero me muero antes de rendir. Creo que a través de vivir esas creencias puede uno crear hijos extraordinarios, ¿no? Hasta lo que nos toca, porque por supuesto que también hay que mantener siempre, finalmente son seres humanos, son individuos y tomarán ya sus propias decisiones y sus caminos. Pero lo que uno fomente, enseñe, diga, predique con el ejemplo en sus primeros años va a ser muy importante. Digo, creo que parte de eso que cada uno decide el camino que tomar va muy de la mano de la autoconfianza. Y yo agregaría ahí un poquito de enseñarles a dignificar el empleo que sea o el oficio que sea. O sea, si eres eléctrico, está muy bien. Y si él quiere ser eléctrico, dijo, está muy bien. O sea, es la autoconfianza. Y si quieres ser eso, va a ser mejor. O tal vez no es mejor, pero si eso es lo que quieres, hazlo, ¿no? Enseñarles a que no tengan miedo a hacer lo que quieran ser. Totalmente, Fer. Y gracias por decir eso, porque algo bien importante. Todos tenemos la capacidad de prosperar en nuestra actividad. Si yo quiero ser campesino y dedicarme a la siembra, ¿no? Si quiero ser eléctrico, si quiero ser, no sé, ser un empleado administrativo, si quiero poner mi propio negocio, si a mí lo que me gusta es cocinar y quiero poner mi puesto en todo lo que yo haga, tengo la capacidad a través de estar continuamente buscando cómo mejorar, cómo crecer, cómo ser un poquito, creo que más, sumarle más valor a lo que hago todos los días, como un ejercicio continuo, puedo prosperar muchísimo. Y hay casos que nosotros hemos visto de personas que sin tener una carrera profesional, con un oficio, con una actividad que desarrollan, constancia, disciplina, buenos hábitos financieros, el ahorro, en su nivel de ingresos, en la calidad de vida que ellos están, ¿sí? Eso es importante, pero logran una independencia económica, ¿no? A lo mejor, como yo sé de una señora en San Juan del Río que era lo que hacía era vendía comida en la calle y a través de disciplina, ahorro, un día se hizo de un terrenito, hizo un cuartito, lo rentó, la renta la reinvertía, luego hizo otro cuartito. Hoy es totalmente próspera, vive de sus rentas. A lo mejor alguien diría, oye, yo soy un director de una empresa y las rentas de la señora para mí representan... No es nada. No importa, ella es rica. Ella es rica porque su calidad de vida ya se paga con el patrimonio que construyó. Entonces, Exacto. eso es bien importante, ¿no? No es tanto un tema de cantidades, sí, necesitamos un mínimo para poder vivir dignamente, pero lo más importante
es definir qué calidad de vida queremos, a qué aspiramos, y desde ahí ir construyendo esa prosperidad y esa abundancia, ¿no? Es bien padre ese tema y creo que se puede aplicar a todas las personas, ¿no? Claro. Sí. Debería de aplicarse, todas las personas deberían tener una preparación, incluso si no piensan tener hijos, ¿no? Es autoconocerse, yo creo. Así es, sí, eso es muy importante, ¿no? Entender por qué tomamos las decisiones de la forma en la que lo hacemos es algo es un ejercicio muy poderoso y que recomendamos siempre, ¿no? Porque al final ahí uno va descubriendo esos paradigmas, esos lentes que trae puestos y luego no te das cuenta hasta que dices, ay, ¿por qué hago esto así? Oye, pues a mí de chico me limitaban mucho, no me dejaban, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una enorme debilidad con temas de comida, porque a mí me restringían tanto de chico, yo no podía comprar nunca lo que quisiera, ¿no? Y entonces ahora yo voy a un restaurante y quiero pedir todo, ¿no? Es por un tema ahí, ¿no? Sí, Entonces, poder identificar esas cosas te ayuda mucho para después cambiar y eso te va permitiendo un crecimiento y una mejora. muy bien. Me parece un tema bien interesante, Rui. Un poquito recapitulando a ver si yo lo agarré bien. Es, primeramente, enfocarte en qué principios quieres tú enseñarle a tus hijos, ¿no? A tus hijos y a ti, ¿no? Pero enfocándonos a los hijos. ¿Qué principios quieres compartirles? Darle los conceptos correctos acerca de las cosas para que ellos tengan el entendimiento de qué es un ahorro, de qué es el dinero, para qué sirve, cómo lo pueden usar. Y en tercer lugar, la autoconfianza, ¿no? Estos son como los tres pilares que nos platicabas que hay que plantear muy bien y tener siempre consciente para seguir el camino. Exactamente. Justo son esos tres, ¿no? En esta parte de preparar a los hijos para el dinero. Eh, por el otro lado, dejamos el preparar el dinero para los hijos, ¿no? Y hablar de cómo puede uno ir ahorrando, invirtiendo. Hay muchas formas, ¿no? Los seguros, gastos médicos mayores, los seguros de vida. También hay mucho que uno puede hacer como padre para proteger a los hijos en esa etapa donde son vulnerables, ¿no? Entonces, creo que todos los papás tienen que buscar tener algún tipo de cobertura, ya sea ISSSTE, seguro social, si pueden tener seguros de gastos médicos mayores. Eh, yo recomiendo muchísimo los seguros de vida puros, temporales. Estos casi no los ofrecen los vendedores de seguros porque no les dejan mucha comisión, pero yo puedo pagar hoy 300 pesos, 500 pesos como si fuera el seguro del coche sobre mi vida. Entonces, si yo me muero, les dejan 1 millón, 2 millones, 5 millones de pesos a mis beneficiarios y con eso me aseguro que puedan seguir teniendo una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, también hay que pensar en cómo preparo el dinero para los hijos, sobre todo cómo protegerlos en la etapa en la que son más vulnerables. Eso es muy importante. Y aprovechar el tiempo, no, sobre todo para el tema de educación superior, no estar posponiendo o evadiendo el tener que ahorrar, porque volvemos a eso, no es va a ir a una universidad privada, que ojalá mis hijos, mis hijas puedan entrar a la UNAM, que es tan difícil, pero aún así, qué padre que yo pueda tener algunos recursos, unos ahorros que preparé para ellas o para ellos y que puedan con eso poner un negocio o a lo mejor tener un posgrado, abrirles opciones, ¿no? Yo creo que si yo empiezo desde mucho antes, 15, 18 años antes, esos poquitos que vaya separando se van a multiplicar 2, 3 veces incluso, ¿no? En ese periodo. Entonces, también bien importante ahorrar e invertir para ellos desde que son chiquitos. Sí, claro. No, hombre, Rui, pues qué buena plática tuvimos el día de hoy, Rui. Creo Gracias. que, pues, es una plática que muchas veces en la sociedad de hoy en día no se toma porque, pues, también hay un cierto tabú, ¿no? Ahorita con el tema de los hijos,
pero pues es importante saberlo porque la mayoría de las veces no planeamos este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esperemos que a nuestro público le ayude, le sirva, que lo tome, lo procese y lo aplique de la mejor manera. Esperemos. Sí, totalmente. Con mucho gusto, si quieren que platiquemos sobre el tema, se pueden acercar a Financieramente. Mi correo que es ruy, @lignum.mx. Lignum es lignum.mx. Con mucho gusto podemos platicar con esto. A través de Financieramente también pasarles material o ideas. Con toda la confianza estamos para ayudar. Y pues agradecerles muchísimo, Fer, haberme invitado. Para mí siempre es un honor colaborar, poder transmitir algunas ideas. Abierto siempre al debate. No sé si hay alguna pregunta en Facebook. En Facebook no me han pasado ninguna pregunta, me parece que no hay por el momento. Entonces, pues Rui, gracias, las gracias son para ti, que siempre estás abierto a compartirnos un poco de tu conocimiento, de tu experiencia tal vez en algunos temas. Y te comento darte las gracias al público, pues gracias por estar presentes viéndonos en esta tarde. Y gracias también a Ruge, a la UAC por todo el apoyo que nos brinda. Y no sé si tienes algo más que agregar, Rui. Pues no, nada más recordarles esta frase que no solamente hay que preparar el dinero para los hijos, sino preparar a los hijos para el dinero, ¿no? Y que seamos proactivos y nos anticipemos. Y bueno, recordar que está en nuestras manos el poder también cambiar nuestro entorno y nuestras comunidades. Entonces, no perder esa confianza en nosotros y aprender a trabajar también en equipo, ¿no? Perfecto. Rui, pues nuevamente muchas gracias. Que tengas muy bonita noche y pues creo que nos despedimos por hoy. Gracias, que descansen y saludos a todos. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias, Rui. Hasta luego.